Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Esta aventura arrancó ya hace como 3 o 4 horitas. Estamos manejando de madrugada porque nos vamos hasta Virginia. Estamos con los primos, ahora justo bajaron a comprar. Yo recién me despierto. Diego viene, No, igual no se te nota en la cara, ¿eh? Diego viene manejando. Estamos yendo a Virginia, como dice Diego, a acompañar a nuestros primos. Ellos van a buscar una perrita. Sí, se le suma una integrante a la familia. Así que tenían que hacer la travesía de manejar por los tiempos que tenían y a ir a buscarla, agarrarla y volver. Así que nos propusieron ir juntos para que Diego también ayude ahí a manejar un poquito y poder ir rápido. Aclaro, no vamos a lo de Virginia, o sea, no es que vamos a la casa de una vecina. Al estado de Virginia. Estamos yendo al estado de Virginia, casi pegaditos a Nueva York. Tenemos que cruzar como 4 estados. Sí. Y pleno invierno, así que de seguro vamos a ver muchísima nieve. De hecho, al norte de Florida está nevando, gente, increíble. Está nevando al norte de Florida. Acá estamos a 48 Fahrenheit, que son aproximadamente 8 grados Celsius. Sí. Estamos a la altura de Orlando ahora, pero en la costa. Y nos quedan unas 10 horas y media, que antes teníamos que ir unas 14 horas para darle derecho, ¿no? Sí. Van a ser 3 días de ruta. Y no se olviden del capítulo anterior que venimos de Orlando de hacer ruta también. Tenga un fibrón y me lo quiera mandar, un fibrón, una lapicera, una brocha con pintura y me lo quiera mandar para que yo rediseñe nuevamente mi... ¿qué se le dice? Mi frontera entre el cachete izquierdo y el derecho. Me la mandan que yo con mucha alegría me voy a redibujar la frontera. Pero bueno, vamos a aprovechar a compartirles esta travesía. Dijimos, vamos, de paso acompañamos, grabamos. Sí, obvio. Y ver qué nos encontramos en estas rutas desde el sur de Florida hasta Virginia. Thank you for visiting Florida. Welcome to Georgia. Paradita técnica, ya estamos en Georgia, segundo estado que hacemos hoy, o sea, pasamos de Florida a Georgia, que es el estado que está en el norte, y miren ya la cantidad de nieve. Recién estuvimos bastante tiempo varados en la ruta principal, la 95, que no sabemos si por la nieve no estaba, no sé, avanzando, así que con la 4x4 nos mandamos por el costado y nos desviamos para acá para agarrar otro camino. Pero miren ya la cantidad de nieve. Estoy buscando a Diego, que se fue con Avi a caminar por ahí y no sé dónde están. ¡Avi! ¿Qué onda la nieve? Vení que te muestro, tenés que venir hacia atrás. ¿Qué hace? Corre, vení. ¿Le mirá. gusta? A ver. Vení, Avi, vamos. Buenas noticias, se destrabó la I-95, ya estamos de nuevo en la carretera. Desapareció el hielo, no sabemos qué pasó, esto está funcionando de nuevo a la perfección, ya no fue necesario seguir haciendo 4x4. A Avi la abrigamos porque, como vieron, estuvo saltando. Y acá estamos con hambre, obviamente, así que le estamos entrando a las cosas. Y esto que... No, Avi, no es para vos, mamá. Esto que tenemos acá son nueces de pecan que están hechas garrapiñadas, praliné. Casualmente, acá, la Sabelotodo contaba que... Leíamos que Georgia es el estado mayor productor de nueces de pecan de Estados Unidos. Así que justo Pau compró esas. Que son de Georgia. Son de Georgia, en la estación de servicio, así que leíamos
esa curiosidad de que los árboles pueden vivir hasta 200 años. Sí, y la mayor parte del tiempo son productivos. Sí. O sea, son árboles que una vez que los pones a laburar, no paran. Paradita técnica, estamos... ¿Hace frío, Gordi? En realidad está como bastante seco. Ah, ¿sí? No, está seco, no va... O sea, sí, hace 2 grados, pero... Pará. Está bien. ¿Y qué encontró ahí el primo en el balde? Levantate eso si podés. Miren lo que es esto. Trae el Fernet que el hielo ya está listo. Buen vaso para el Fernet. Tremendo, tremendo. Bueno, hace frío, gente. Está bien fresquito. No solo le estamos poniendo gasolina, nafta, combustible a la camioneta, nos estamos poniendo combustible nosotros y vinimos a comer a un restaurante muy típico que es Wendy's. Es una de las tantas cadenas de comidas rápidas. Yo creo que, no sé si en Estados Unidos es la primera vez que como, creo que en Argentina había comido alguna vez. ¿Y en qué se diferencia esta cadena? Es que las hamburguesas son cuadradas. Supuestamente leía porque el dueño quería que se vea la calidad de la carne fuera del pan, porque es una de las cadenas que no usa carne congelada para las hamburguesas. Así que bueno, vamos a probar. A ver esto. ¿Qué te pediste, mi amor? Una con bacon, con panceta, ¿no? Baconator se llama. Es como Terminator mezclado con bacon. Una cosa así. ¿Y vos? La misma. Muy bien. Pero la mía con salsa y la tuya sin. Buen apetito para todos. Vamos a comer. Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, anoche obviamente llegamos reventados. Estamos en Virginia, estamos cerquita de Nueva York. Bueno, estamos muy al norte. Ya pasamos como 4 estados para llegar hasta acá. O sea, salimos de Florida, fuimos para Georgia, fuimos para Carolina del Sur, Carolina del Norte y ahora estamos en Virginia. Tremenda manejada la de ayer, fueron como 1600 kilómetros. Así que estuvo duro, pero estuvo lindo. Y bueno, obviamente anoche reventado llegamos, nos metimos en la cama, nos dormimos, se acabó todo ahí. Hoy a la mañana ya Abby acá está conmigo, saben cómo es esto, pidió su paseo matutino, así que ya estoy con ella caminando. Hace en este momento menos 5 grados, o sea, estamos a 5 grados bajo cero, hace 20, creo que son 20 Fahrenheit o una cosa así. Así que está fresco, pero por suerte es tan seco el clima que la verdad por ahora no lo siento, está divino. Aldana está muerta, desmayada ahí descansando, la familia también, el primo estaba despierto pero el resto no. Así que me salí sin hacer mucho ruido y me voy a caminar un ratito con Abby para que haga sus cositas y también para quemar un poco de energía, que pobre. Ayer fueron unas 18 horas arriba de la camioneta manejando. Obviamente hacíamos paradas técnicas, pero así fue. Así que a caminar un rato. Terminé el paseo con Abby y me costó sacar un poco de la habitación a la gente, pero ya estamos activos, ya estamos a poquito tiempo de poder ir a retirar a la perrita nueva que se suma a la familia de los primos. Pero antes tenían muchas ganas ellos de venir a comer a Crackle Barrel. En algunos de los videos les hemos mostrado que los estacionamientos de los Crackle Barrel reciben a los RVs y demás, así que nos pusimos como contentos de venir a comer a estos lugares, como, bueno, lugares que apoyan a los motorhomes y todas esas cosas. Le hacemos pulgar arriba y si podemos venir acá. Elegimos venir acá. Así que ahora vamos a entrar, la gente ya está adentro, yo salí un momentito porque me había olvidado el teléfono. Vamos a meter adentro y vamos a ver, nos dijeron que se come comida americana. No sé si es un pensamiento básico mío, pero para mí comida americana, no sé, son hamburguesas y... hamburguesas. Así que les voy a mostrar de qué se trata un menú que tiene comida americana.
antes de entrar al restaurante, hay una tienda de recuerdos. Y bueno, no sé, tiene como varias cositas por acá para ver. De todo un poco, verdaderamente, no sé. Hay adornos para la casa, hay cosas para asar y demás. Hay un primo ahí dando vuelta. Hay aliens. ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé, hay juguetes, hay verdaderamente de todo. Es muy loco esto. Tenemos a Snoopy, qué lindo. Recuerden que recuerden que Snoopy es un Beagle. Por eso es que tenemos tanta adoración por los Snoopys. Y amor, ¿qué hay de curioso una carta de un restaurante típico estadounidense? A ver, más que curiosidad, yo estuve preguntando, porque obviamente diferente, ¿no? Sí, o en la carta también tenés muchas veces cosas que no son como lo más tradicional, puede ser que sea diferente, ¿no? Pero en este caso le preguntábamos acá a los primos y hay varias cosas que son muy típicas, como por ejemplo el meatloaf, o son como rodajas de pan de carne, no sé cómo decirlo, que viene servido con puré, con brócoli. Carne mechada sería la correcto. traducción. La traducción sería esa. Después estuvimos viendo, bueno, acá acabamos de pedir unos pickles que ahora voy a probar, me imagino que son pepinillos. Pepinillos que los hacen fritos con una cobertura por fuera, que a ver qué tal está. Como empanizado. Yo sé que a ustedes no les gusta verme mucho comiendo, pero yo lo voy a probar para decirles a qué sabe. En vivo. Bueno. No es para comer uno tras el otro. Es para que todos entiendan. El pepinillo que viene dentro del Big Mac, pero hecho frito, crocante y con esta salsita que es como una salsa ranch. Muy bueno. Bueno, hay chicken dumplings, que es como pollo con una especie de pasta, y eso viene servido con una salsita blanca. Hay pollo frito, obviamente es algo muy tradicional, y la carta obviamente lo tiene. Acá también, bueno, están los ribs a la barbacoa, las costillitas de Y me cerdo a decían la que es muy barbacoa. tradicional como del sur de Eso es Estados más del Unidos. sur. Acá estamos como justo en la división, ¿no? Sí, Como... estamos como en el centro vamos a decir. O sea, no estamos sobre la costa, pero tampoco estamos cerca de California. Pero o sea, es como un poco sur, un poco norte. al norte de Florida. Una Sí. fusión de... Correcto. Bueno, no sé qué más, yo todavía no sé qué voy a pedir, ni siquiera empecé a leer la carta, así que antes de que caiga la presión, lo vamos a pedir. Llegó la comida. Miren qué variedad de platos. Vamos a probar de todo, pollo, carne, de todo. Y algo muy tradicional del sur de Estados Unidos que lo habíamos mostrado es el té dulce, sweet tea, ¿no? Sí, con limón. Con limón. Y es frío, no es el té que acostumbramos nosotros, o sea, es una infusión fría. Y amor, ¿qué tal? ¿Probaste Buen algo? apetito. A ver cómo está el pollito que te pediste vos. Muy bueno. Rico. Y miren aparte qué lindo está ambientado todo el lugar, ¿no? Cumplimos la misión, miren a quién tenemos. Miau, 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 miau. La nueva prima. Ella es Joy, así que ya la tenemos. Vamos a volver para Florida de vuelta. Miren lo que Pará. es. La tiene el primo, que el público no Sí. entienda que se suma un nuevo integrante a Abri por América. No. Tiene cara de ángel y todo, pero no vamos a sumar integrantes por ahora, solo Solo la familia. la familia que se agranda. Qué linda, miren esa pancita rosita, Muy lo que bebé. es. Y Abby está ahí, que no quiere... Abby no quiere negociar, quiere dice, negociar. che, ¿y esta? ¿Será que viene a Alaska conmigo? ¿Qué está pasando? Pero bueno, acá está, misión cumplida, valió la pena manejar tantas horitas. Sí, y ahora ya nos levantamos 4 de la mañana y ya emprendemos la vuelta a manejar todo el día para Florida otra vez. Dijiste vamos a manejar hasta Florida y Joy ya estaba bostezando. ¿Vas a dormir?
Amigos, no sabemos qué pasó, pero la tecnología nos jugó una mala pasada y se perdió el audio de esta parte. Pero no se preocupen que les contamos de nuevo porque esta parada lo vale. Nos detuvimos en Buc-ee's, una cadena de estaciones de servicio famosa por ser gigantes y tiene la más grande del mundo. Es todo un ícono de las rutas estadounidenses. Fundada en Texas en 1982, se ha expandido por todo el sur de Estados Unidos. Y si nunca estuviste en una, prepárate porque esto no es solo una gasolinera, es una atracción en sí misma. Algunas de sus sucursales tienen más de 120 surtidores de gasolina y es exclusivo para viajeros en auto o motorhome. Pero lo más impresionante está adentro, olvídate de las típicas estaciones de servicio. Es un mini supermercado con panadería, parrilla, dulces, caseros y una montaña de souvenirs. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar su famoso logo, un castor sonriente que se convirtió en toda una celebridad. Vamos juntos a conocerlo. Muy curioso para quien quiere entender más o menos cómo están los salarios en Estados Unidos, o por lo menos en esta parte. Acá está muy bueno, están todas las contrataciones de todo lo que necesitan, o sea, todos los empleados que necesitan, con los salarios, cuánto pagan por hora. Entonces, por ejemplo, la gente de caja, la gente de limpieza, la gente del grocery stocker, que sería como de abastecer las verduras y todo eso acá adentro, gana $18 la hora. La gente que limpia los baños gana $20 la hora. La gente de servicio de comida, me imagino los que te sirven o te preparan, 21. Un líder de estos equipos gana entre 20 y 23. El Manager, el el gerente supervisor. de departamento, sí, el supervisor, gana entre 25 y 33 la hora. Y asistentes del food service manager, del gerente de la parte de servicio de comida, gana entre 33 y 42. Los horarios son full time, entre 35 y 50 horas a la semana. Y acá lo que dice es que se paga semanalmente. Y después, los cargos más altos como asistente del gerente general, gana 125.000 o más dólares al año. Y después, bueno, para arriba los salarios van subiendo. Gerente general de un Buc-ee's gana entre 175.000 y 225.000 dólares al año. De eso me imagino hay que sacarle los impuestos, porque acá siempre te ponen el precio Sí, por sí, hora. el precio sin descontar los impuestos, los aportes y todas esas cosas. Y después como servicios te dan toda la parte de cobertura médica, te dan 3 semanas de vacaciones pagas y algo más por ahí. Pero bien interesante. Miren cómo la empresa creó un marketing, ¿no? Dentro de la estación de servicio para que la gente elija venir a visitarlo. Y hay de todo, o sea, hay remeras, miren, este es el logo que les decíamos, comida. Bueno, los baños no los puede grabar porque obvio había gente, pero también son premiados, son de los baños más limpios y más grandes de las estaciones de servicio. Así que la cantidad de gente que viene, porque claro, crearon un marketing alrededor que hay que venir a visitarlo. De hecho, ahí está el muñeco Buc-ee's, lo abrazan los chicos. Uy, tiró todo. Buc-ee's. Vamos a ir a sacar una foto. Ya tenemos nuestra foto y miren, nos regalaron unos stickers para poner en nuestra colección de stickers. Sector de jerky, que no les habíamos mencionado todavía, que jerky es muy tradicional en Estados Unidos, es carne seca, ¿no? Sí, carne disecada, que es una manera de preservarla. Es muy común en Estados Unidos, se vende en todas las tiendas, creo que se come así en el día como un snack y demás. Y acá hay una variedad de sabores que no habíamos Descontroladas, sí, son como... ¿Qué habrá? Como 10 diferentes, por lo menos, no sé cuántos. Pepper, limón, garlic, ajo, de lo que quieras, pero hay una variedad. Grande. Y de hecho hay de pavo y de vaca. No habíamos visto hasta ahora solo de res. Sí. Estamos yendo como a la parte de comidas. La verdad que hay una variedad de comidas. La más específica es la texana porque es de donde es originaria la estación de servicio, pero la cantidad de gente y el lugar, te olvidás que estás en una estación de servicio. O sea, imagínate, miren acá, hay como
6, 7 empleados solamente para esta estación de comida. Sí. O sea, Y marketing de todo tipo con el logo. Yo acá me elegí, por ejemplo, un chocolatito que viene el castor y un rol de canela, que estaba a $3, la verdad que no está gigante, los precios están bastante bien. Y bueno, yo soy fanática de los roles de canela, así que para la ruta y el mate vienen bien. perdón, mirá la panadería que hay acá. O sea, Sí. todo esto es panadería. Sí, o sea, parece un pedacito. supermercado. Miren, acá están los jerky, pero como si fuera una carnicería. Lo puedes pedir y miren la variedad que hay. Y ahí vos elegís lo que querés.